Si el calor se conduce a través de varias paredes planas con buen contacto térmico, entonces la tasa de conducción de calor es la misma a través de todas las secciones. Saludos jóvenes, esta es la cabeza de Juan Bautista, y en esta ocasión abordaremos la obra de Frank Craig y colaboradores intitulada Principios de transferencia de calor, en concreto el problema 1.31, sistemas de transferencia de calor combinados. Una sección de una pared compuesta con las dimensiones que se muestran en la figura 1, es decir, esta figura, tienen temperaturas uniformes de 200 grados Celsius y 50 grados Celsius en las superficies izquierda y derecha respectivamente. Si las conductividades térmicas de los materiales de las paredes, es decir, A, B, C y D, son de 70 watts sobre metro por Kelvin para A, 60 watts sobre metro por Kelvin para el material B, 40 watts sobre metro por Kelvin para el material C y 20 watts sobre metro por Kelvin del material D, entonces se pide determinar la tasa de transferencia de calor, es decir, la Q, a través de esta sección de la pared, es decir, esta sección, y las temperaturas de las interfaces, es decir, la temperatura de la interfase A-B-C y la temperatura de la interfase B-C-D. Ok. En esta lista tenemos todos los datos involucrados en este problema de la sección que tenemos en este diagrama. Bien, entonces tenemos la temperatura de la superficie A, es decir, los 200 grados Celsius, y la temperatura de la superficie D, es decir, los 50 grados Celsius. Posteriormente tenemos la fórmula del área, es decir, lado por lado, o en este caso alto por base, o altura por la base. Y en este caso, para la sección A, tenemos un área de 0.0036 metros cuadrados. Esto es 6 centímetros, que equivalen a 0.06 metros, por 0.06 metros. Es decir, convertimos los centímetros a metros. 0.06 por 0.06 es un total de 0.0036 metros cuadrados. Además, en la sección A tenemos un espesor de 2 centímetros, pero aquí lo estamos marcando como 0.02 metros, es decir, hay que convertir los 2 centímetros a metros. En el caso de la sección B y C, tenemos un área para B de 0.0018 metros cuadrados. ¿De dónde sale esta? Bueno, tenemos que la base para B siguen siendo los 6 centímetros o 0.06 metros, y la altura es de 3 centímetros, es decir, 0.03 metros. Multiplicamos lado por lado y obtenemos un total de 0.0018 metros cuadrados. En el caso de B y tanto para C, su espesor es de 2.5 centímetros, lo que equivale a 0.025 metros, tanto para el espesor de B como para el espesor de C. Como la altura de C también es de 3 centímetros o 0.03 metros, pues su área al multiplicar por 0.06 metros también es de 0.0018 metros cuadrados. Finalmente, en el caso del área de la sección D, tenemos una altura de 6 centímetros o 0.06 metros y 0.06 metros, obteniendo un área de 0.0036 metros cuadrados. Su espesor es de 4 centímetros, expresado en metros serían 0.04 metros. El diagrama anterior también se puede expresar en forma de circuito térmico. En este caso tenemos cada una de las resistencias en serie y en paralelo para las secciones del ladrillo, de la sección donde se lleva a cabo la transferencia de calor. En el caso de la sección A necesitamos pues la resistencia térmica expresada de esta manera. Resistencia térmica por conducción de A es igual a el espesor o la longitud por donde se conduce el calor de la sección A sobre la conductividad térmica de la especie A, del material A, por el área de la sección A, es decir, el área superficial. Ya tenemos todos estos elementos y podemos determinar entonces su resistencia térmica. En el caso de la resistencia térmica de la sección B, necesitamos su espesor en B, su conductividad térmica en B y el área superficial en B. Es lo mismo para la resistencia térmica en C, únicamente cambiaría su conductividad térmica porque es otro material, pero su espesor es el mismo y el área superficial también es la misma. Finalmente necesitamos la resistencia térmica para la sección D y ocupamos su espesor en D, su conductividad térmica en D y el área superficial en D.
Bueno, entonces a partir de nuestra lista de datos y cada una de las resistencias térmicas de nuestro circuito térmico, pues podemos resolver cada una de las incógnitas, sustituyendo los datos conocidos. En el caso de la resistencia térmica de A, pues ocupamos el espesor de A, codificado como L sub A, que es igual a 0.02 metros. Aquí está, 0.02 metros. La conductividad térmica de la sección A, que era, aquí está, conductividad térmica de A, 70 watts sobre metro por Kelvin. Aquí está, 70 watts sobre metro por Kelvin. Y el área de nuestra sección A, que calculamos en la lámina anterior, y es de 0.0036 metros cuadrados. Y aquí está expresado, ¿no? Aquí está al revés, pero el orden de los factores no altera el producto. Ok, resolvemos este producto y este cociente, y la resistencia térmica para la sección A, resistencia térmica de conductividad, es igual a 0.0794 Kelvin sobre watt. Y de manera análoga resolvemos cada una de nuestras resistencias. ¿Por qué? Porque ya tenemos todos los elementos, tanto en el argumento como en esta lista, y nada más los sustituimos. Recuerda que los que tengan subíndice B son para la sección B, los que tengan subíndice C son para la sección C, y así respectivamente. Bien, recapitulando, tenemos las resistencias térmicas para cada una de las secciones. La resistencia térmica por conducción o a la conducción de la transferencia de calor de la sección A es igual a 0.0794 Kelvin sobre watt. La resistencia térmica a la conducción de tasa de transferencia de calor de la sección B es de 0.2315 Kelvin sobre watt, 0.3472 Kelvin sobre watt para C, y para D 0.5556 Kelvin sobre watt. Ok, ya tenemos todas las resistencias, y pues desde el principio del problema tenemos la temperatura del área superficial de la sección A y la temperatura del área superficial de la sección D, 200 y 50 grados Celsius respectivamente. Como estamos manejando Kelvin y esto va a ser un diferencial, voy a automáticamente decir que son Kelvin sin la necesidad, ojo, sin la necesidad de convertirlos a Kelvin. Esto únicamente aplica cuando tú tienes un diferencial de temperatura. De lo contrario, si tendrías que hacer la conversión, es decir, sumarle 273.15 a los grados Celsius para convertirlos a Kelvin. Bien, dicho eso, vamos a utilizar esta ecuación. Cabe destacar que en sí la tasa de transferencia de calor es igual a la diferencia de temperaturas superficiales, la caliente menos la fría, sobre la resistencia total. Esta fórmula deliberadamente está estructurada de esta manera aquí, pero porque de esa forma está nuestro ladrillo, nuestra pared. Sin embargo, esta puede cambiar en función del diseño de la pared, ya sea que estén en serie o estén en paralelo, ¿no? En este caso quedó así, pero pudieron haber sido 3 elementos de 3 resistencias, o incluso acá otra resistencia en paralelo, etcétera, ¿no? Esto quedó así, repito, por el diseño de nuestra pared. Bien, sustituimos los datos. La temperatura de la superficie del lado izquierdo, bueno, mi lado izquierdo, eran 200 grados Kelvin, bueno, 200 Kelvin. Y la temperatura del lado derecho serían 50 Kelvin. Entonces aquí tenemos este diferencial. Y abajo sustituimos cada una de las resistencias. La resistencia para la sección A, en el caso del paralelo, con la sección B y C, se estructura de esta manera. Un cociente de la resistencia en B por la resistencia en C sobre la suma de las resistencias B más C. Y finalmente la suma se le agrega la resistencia en D. Sustituimos todos los datos, están aquí en esta lista, y resolvemos estos cocientes con suma, el cociente principal, la diferencia, y obtenemos que el resultado de la tasa de transferencia de calor es 194 watts. Finalmente, para poder determinar la temperatura de cada una de las interfaces, vamos a utilizar nuestra misma fórmula de tasa de transferencia de calor, pero partiendo de la siguiente idea. Nuestra incógnita ahora es la interfase. En el caso de la sección ABC, hay una temperatura en esa interfase, y en el caso de la interfase BCD hay otra temperatura que no conocemos. Esta fórmula, tanto esta como esta, pues son muy similares a la anterior. Básicamente ocupamos un diferencial de temperatura de la temperatura de la superficie del área superficial más caliente, y de la temperatura, en este caso de la interfase ABC, que va a estar más fría.
Asimismo, en este caso tenemos la temperatura más caliente, que sería de la interfase BCD, y la temperatura más fría, que sería del área superficial de la sección D. Abajo del cociente tenemos las resistencias térmicas de la sección en la cual estamos basándonos. Ya no sería una resistencia total, sería únicamente la resistencia de la sección. En este caso, en esta fórmula, me estoy basando en la resistencia de la sección A. Entonces es únicamente la tasa de transferencia de calor en la sección A. Y de este otro lado estoy basándome en la sección D. Entonces es la tasa de transferencia en la sección D. Cabe destacar que en cada una de las secciones la tasa de transferencia de calor es la misma. Entonces sustituimos los datos que conocemos. Conozco la resistencia térmica tanto para A como para D. Conozco la tasa de transferencia de calor, que la acabamos de calcular, es 194 watts, tanto en esta ecuación como en esta. Y sustituimos la temperatura superficial conocida. En este caso conozco la temperatura de la superficie de A, es decir, 200 grados Celsius. Vamos a dejarlos en Kelvin. Y mi incógnita sería la temperatura interfacial de la interfase ABC. De este otro lado de la ecuación, la única incógnita sería la temperatura de la interfase BCD. Yo conozco la temperatura de la superficie de D, conozco la resistencia térmica de D y conozco la tasa de transferencia de calor, los 194 watts. Bien, sustituimos los datos en cada una de las ecuaciones y hacemos un despeje. En este caso, este valor debajo del cociente que está dividiendo va a pasar multiplicando 194 por 0.0794. El 200 Kelvin va a pasar de estar positivo a estar negativo, pero me va a quedar mi temperatura de interfase negativa, así que toda la ecuación la multiplico por menos 1 y ya se convierte en positivo el 200 Kelvin y el producto queda negativo. Resuelvo esta ecuación y mi temperatura de la interfase ABC es 185 grados Celsius. Nuevamente lo volví a dejar en Celsius. De manera que tiene sentido que de una temperatura de 200 grados Celsius baja a 185 grados Celsius. En la otra ecuación, una vez que sustituí los datos, también hago un despeje de la temperatura de la interfase BCD, de manera que en el cociente paso este valor que está dividiendo multiplicando 194 por 0.5556. Esta temperatura de menos 50 grados Kelvin, menos 50 Kelvin, está negativa, va a pasar positiva, de manera que me queda 50 Kelvin más el producto. Ahora sí, únicamente resuelvo esto, el producto y la suma, y me queda que mi temperatura de la interfase BCD es de 158 Celsius. Y tiene sentido, si en la interfase anterior es 185, baja la temperatura a 158. Y todavía va a bajar más a 50. Repito, de 200 baja a 185, de 185 a 158 y de 158 a 50. Y de esta forma resolvimos cada una de las incógnitas de este problema. Bien, hasta ahí llega el problema. Por mi parte es todo. Aquí está la referencia, principios de transferencia de calor de Craig y colaboradores. Y pues no queda nada más que decir. Pórtate bien, no comas tierra y búscala.